Los datos son que en los últimos años viviendas calificadas provisionalmente son aquellas viviendas que después obtienen licencia para empezar a construirse, para entendernos. Es el paso previo que necesitan para empezar a construirse. ¿Y cuántas viviendas de estas? Algunas efectivamente reciben la calificación y luego no se empiezan. Cierto, pero la tendencia que ha habido es de una caída tal en el año 2012, y los datos de 2013 no son precisamente esperanzadores, que estamos hablando de que, bueno, si en 2007, por ejemplo, se calificaron provisionalmente, iniciaron 217 viviendas, en 2008 347, en 2009 144, 2010 168, 2011 291, hacen 1.100 y pico, de las que efectivamente algunas no se empezaron, pero en torno a 1.000 viviendas, el año 2012 24. Esto quiere decir que dentro de 4 o 5 años, cuando esas viviendas normalmente es el tiempo que tardan en terminarse, dentro de 4 o 5 años, las viviendas que van a salir a un sorteo en alquiler, eso espero, van a ser 24. Y la construcción de nueva vivienda, de vivienda de protección oficial, necesita dos cosas. Y yo coincido con algunas de las consideraciones que ha hecho usted, señor Burutarán, pero hay una cosa que necesita previamente, que es gestión del urbanismo. Necesita primero planeamiento y luego recurso económico. Y es verdad que hay dificultad para obtener el recurso económico, es verdad, y que eso es de difícil gestión, pero también es verdad que hay que ir gestionando nuevos polígonos, nuevos desarrollos para dar continuidad y dar sostenibilidad a la oferta de vivienda de protección pública. Y además creo que la política de vivienda no se puede reducir solo a la construcción de vivienda de promoción pública. Estoy de acuerdo también con usted en eso. Es decir, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales a nuestro entender, e insistimos mucho en ello, es en que hay que utilizar más y mejor lo que tenemos. Y para eso, por ejemplo, hay que ayudar a la rehabilitación. De hecho, nuestro grupo se empeñó en que hubiera partidas importantes en materia de rehabilitación de vivienda. Ha habido una coincidencia con otros grupos y en este ejercicio hay mucho dinero para ayudar a la rehabilitación de vivienda. Ese también es un pilar de la política de vivienda. Y yo ahí lo que también le pido es gestión. Porque el año pasado había 1.250.000 euros de ayudas para rehabilitación de vivienda y se ejecutaron 850.000. Y esto es lo que, esta reflexión, si da origen a un plan de vivienda y un plan de vivienda realista y pragmático y asumido por todos, perfecto. Pero creo que sí que es necesario abordar la cuestión de la vivienda porque los datos que tenemos no son datos buenos, en absoluto. Maestre Cochandá. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer el voto unánime de todos los grupos a esta propuesta, a esta moción. Y en segundo lugar, miren, yo, señor Burutarán, lo que le indicaba era que sí que apreciaba un cierto cambio en la medida en que la propia comisión, repito, de hace un mes, no de este mes, sino de anterior, usted nos había dicho que en principio no era necesario, no consideraba necesario un plan de vivienda y que su plan de vivienda, entre comillas, era lo que aparecía en el presupuesto. Luego, yo sí aprecio un cambio en ese planteamiento suyo, pero no debemos olvidar que estamos en 2013. Por lo tanto, hemos pasado el ecuador de la legislatura y llevamos 2 años. Y va a ser después de 2 años y a instancias del Grupo Socialista cuando el Gobierno se compromete a que, entre todos, impulsado lógicamente por quien le corresponde, se haga un plan de vivienda. Y evidentemente es tarde, porque ¿sabe lo que pasa? Esta mañana hemos preguntado el dato y hay 18.371 personas en la lista de Echeguincha en el Ayuntamiento de San Sebastián. Repito, 18.371. Exactamente el 10% de la población donostiarra. Esperando alguna respuesta, esperando qué va a pasar, esperando algo de su ayuntamiento y esperando algo en este caso de Echeguincha. Y al menos, si existe ese plan de vivienda, si al menos existe una perspectiva o al menos se le indica por dónde va esto o qué puede esperar en el tiempo, al menos habrá que atenerse. Y por lo tanto, nosotros entendemos que en ese sentido es positivo. Y mire, seguramente nos gustaría, o lo hemos forzado quizá un poco el debate, como señalaba el señor Gurruchaga ahora, porque además de considerar que es un tema importante, también porque tenemos pocas oportunidades de debatir de este tema, sencillamente porque lo que nos traen aquí ustedes básicamente es pues, reformas de colegios, algún tema de reparcelaciones, etcétera. Eso es lo que vemos en los puntos de urbanismo en este pleno.
vemos muy pocos expedientes relacionados con la vivienda. Esa es la realidad después de 2 años, es decir, de gestión urbanística. Y, por lo tanto, bueno, pues tenemos que debatir de estas cuestiones porque a día de hoy lo cierto y verdadero es que no hay otras, lamentándolo de verdad, para todos. Un dato pues, negativo para todos, evidentemente. Bueno, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, aho batez, eta guain Queda aprobada por unanimidad la moción tartetxo relativa al bat ingo plan de dugu. viviendas propuesta por el Bost eta erdi arte Grupo edo, Socialista. vale? Por el momento hacemos un alto en el camino y volvemos en unos minutos.